Vete, vete, tienes olor a pecado. Pero ¿cómo así, padre? ¿No me va a confesar? Hoy vamos a profundizar sobre el Padre Pío, las confesiones. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por las otras plataformas por las que sale nuestro programa, sean bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio. Hoy estamos muy contentos en poder hacer este programa porque vamos a hablar de un santo que los que estamos aquí participando de este programa, haciéndolo, y bueno, y evidentemente los que están asistiéndolo, pues es un santo que queremos mucho, tenemos mucha devoción y hemos tenido pues nosotros la oportunidad de estar en su lugar de nacimiento y en su lugar de santificación. Y estamos hablando pues de nuestro queridísimo San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío. Y hoy vamos a hablar de un aspecto muy importante, que era el aspecto que se puede decir que lo hizo famoso y que lo hizo conocido en todo el mundo, y era el aspecto que más atraía. Evidentemente él tenía pues los estigmas, tenía muchísimos dones, pero si había un lugar en el cual se hacía presente Dios nuestro Señor, se hacía presente ese aspecto de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, era en el confesionario. Y el Padre Pío era un verdadero, una extensión de lo que es la misericordia de nuestro Señor, y era un instrumento para atraer las almas, atraer los pecadores y convertirlos, devolverles la gracia de Dios. Y bueno, y para hablar de un tema tan importante, hemos con el hermano Juan Andrés, a quien saludos. Salve María, hermano Juan Andrés. Salve María, qué alegría estar con todos ustedes y sobre todo pues aquí con la compañía también de nuestro queridísimo Padre Fernando, que claro, hace mucho que no venía. Exactamente. Y qué alegría tenerle también Cada por aquí. que Padre Pío aparecemos. Sí. Claro, que como era un tema tan bonito y sabemos que el Padre Fernando pues tiene tanta devoción, tanta estima, tanto cariño por el Padre Pío, pues quisimos invitarlo para participar a este programa. Salve María, Padre Fernando. Salve María, queridos hermanos y a todos. Salve María. En esta cercanía del Día del Padre Pío, estar compartiendo con ustedes sobre el Padre Pío, que es un panorama tan especial de este santo. Es una honra, realmente les agradezco la invitación. Y bueno, y vamos a comenzar a ver cómo planean ustedes, que conversemos, que intercambiemos, qué les parece. Sí, padre, además, o sea, esto es una conversación y vamos a ir recordándonos pues de hechos que hemos leído sobre el Padre Pío, que hemos vivido incluso yendo a San Giovanni Rotondo, cuando estuvimos en aquel documental que pudimos grabar, que ya todos habrán visto con por el Carlos, canal. sí. Que tuvimos la gracia de ver los lugares donde el Padre Pío, pues, como decíamos al inicio, le arrebató tantas almas al demonio, ¿no? Pero después, Padre, usted tuvo la dicha de celebrar en el altar de la capilla privada. De su prisión, digamos, prácticamente, entre comillas, claro. Sí. Y recuerdo que usted cierta vez mencionaba que el Padre Pío, podríamos decir que era un altar, un confesionario, ¿no? Es un autor que dice, resumir la personalidad del Padre Pío, un altar, un confesionario, un reclinatorio, un altar, un confesionario. O sea, porque era un hombre de oración. Algunos lo calificaban la oración hecha hombre, ¿no? Uh-huh. Que ese es un aspecto, digamos, dentro del panorama de lo que vamos a ver del tema de la confesión, digamos, que nos hace comprender todos esos dones concedidos gratuitamente por Dios, pero que de parte del Padre Pío tenían una respuesta de sufrimiento, una respuesta de oración, y ahí se comprendía la celebración de la misa, la celebración de la misa que la gente quedaba extasiada de ver una celebración sin sermón, sin homilía. Él fue prohibido de predicar, ¿no? Y después de celebrar en público, y después de confesar. Dios mío, qué persecución. Y sin embargo él bajó la cabeza, lloró evidentemente, y aceptó la prohibición y se recluyó en ese lugar que es minúsculo. Si entraban 4 personas en esa capillita es mucho, y tuvimos la gracia de celebrar, gracias a Fray Carlos María, que el guardián en esos momentos, creo que es guardián también hasta los días de hoy, ¿no? Sabe que cierta vez leí de que al Padre Pío le preguntaron
Padre Pío, si usted pudiese escoger entre perder la vista o perder el oído, ¿usted qué escogería? Y él dijo, preferiría perder la vista, porque así puedo por lo menos seguir confesando a las personas. Uh-huh. Qué interesante, qué bonito. Ahora, Padre, ¿cómo este aspecto de la confesión, que es un mandato de nuestro Señor para los sacerdotes, ¿no? Dado a los apóstoles, en San Juan, capítulo 20, creo que es, que Él dice, a quien les perdonáis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Como eso es un don que solo nosotros los católicos tenemos de tener la certeza, cuando nos confesamos, cuando nos arrodillamos verdaderamente arrepentidos, cuando recibimos la absolución, tenemos la certeza de que es el propio Dios que nos perdona. Y como es un aspecto de nuestra religión católica que la hace tan grande, tan maravillosa, que la hace la única verdadera, por más que se escuchen voces distintas por otro lado, ¿cómo es esa comunicación directa con nuestro Señor en que nosotros podemos, aunque Él ya sabe lo que hicimos, pero nos pide esa humillación, esa... Es que es un encuentro con Dios, porque el sacerdote es un representante del propio Dios, ¿no? Esa atracción. Uno piensa, ¿y por qué la fama del Padre Pío? Sí. Juan Pablo II decía, creo cuando fue la beatificación, creo que en 1999, de donde la fama de él dice que porque era un hombre de oración, y él agregaba, y de sufrimiento. No solo por los estigmas, no solo por la persecución, sino que él tenía cualquier cosa que impresiona, que él como que jugaba en la amistad de Dios y la amistad con el penitente. Jugaba, se entiende la palabra, entre comillas, es de un lado a otro, ese equilibrar eso en el momento que sentía que venía la persona a presentar sus fragilidades, sus debilidades, sus porquerías. Porque cuántas veces eran cosas terribles, y el Padre Pío, él tenía como que sufría en persona. Eso es un hecho impresionante, ¿eh? Como que asumía los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo por los pecados del penitente, que son un latigazo, un escupitazo en la cara, un insulto, una burla, un clavado de las manos en la cruz, de un clavo en las manos, ¿no? Tiene lógica. Él se hacía uno con el pecador para ayudarlo a salir de la situación, pero también él estaba tan unido a nuestro Señor que justamente parte de sufrir los estigmas es sufrir lo mismo que sufrió nuestro Señor en la pasión. ¿Y qué es la pasión? Es sufrir los pecados de toda la humanidad, redimirlos, ¿no? Él en la celebración, ¿por qué esa celebración tiene un atractivo? Qué terrible en los días de hoy, cuánta gente dice, ay, yo voy a tal lugar, que la música es un horror, que no sé qué, que lo otro, la forma de celebrar, toda rápida, toda despachada, que terminé. El Padre Pío decían cuando decía lite missa est, en aquellos tiempos en latín, la misa obviamente, podéis ir en paz, y todo el mundo quedaba extasiado y dice, yo nunca se olvidará la persona que tuvo la gracia de asistir a una misa del Padre Pío. Pero porque él decía que como que sentía los momentos de la pasión durante la propia celebración de la Santa Misa. Entonces ahí ese lado sufrimiento, ese lado oración, ese lado, digamos, reclinatorio. Porque él, por ejemplo, confesaba, la mayor parte del día confesaba. Días que podía llegar a 16 horas, dicen que un día llegó a 19 horas. Tenían muy ordenado, ¿no? Después ordenaron. O sea, al inicio era un caos. ¿No? Era un caos. Tuvo que intervenir incluso la policía de la zona para hacer las filas. Después empezaron el sistema de los turnos. Después había que registrarse casi que un año antes. Pero todo el mundo iba sabiendo que podía ser regañado, ¿eh? Sí. No era tan así simple, o sea, iba porque decían, pero llegando que yo llego con todas mis miserias, me arrodillo ante este hombre, Padre Pío, pero ¿quién es este hombre? Un representante de nuestro Señor. Como dijo usted bien, un representante de la misericordia, venía a pedir misericordia, por eso qué pena las religiones que no tienen el sacramento de la confesión, porque ¿cuál es la seguridad que tiene? ¿Cuál es ese momento, como decían, toda persona que venía a San Giovanni Rotondo y recibía una absolución, iba completamente renovado, iba nuevo, una alegría impresionante. O sea, un lugar de mucha alegría, de mucha seriedad, mucha alegría. Ante un hombre sufrido. ¿Sabe que al respecto de eso que usted contaba del atractivo que él tenía con las personas que asistían a la misa, hay un hecho muy interesante de una señora que era muy, muy devota, pero que su esposo no era muy practicante, para nada. Incluso tenía cierta aversión a la religión. Y la señora estaba cumpliendo años y el esposo le preguntó, pídeme lo que quieras que yo te lo doy.
de cumpleaños. Y ahí la señora le dijo, bueno, de regalo de cumpleaños quiero que me acompañes a San Giovanni Rotondo. Y ahí el tipo, no, pero eso es trampa, tú me estás haciendo trampa, me estás obligando a ir aquí. No, solo te pido que me acompañes, no te estoy pidiendo que te confieses. La fama del lugar. Pero ojo, no te estoy pidiendo que te confieses ni nada, solo te pido que me acompañes como cumpleaños a San Giovanni Rotondo. Es lo que me prometiste, cúmplelo. Y el hombre fue mala cara, torciendo la nariz. Llegaron a San Giovanni Rotondo y el hombre como que le entró una especie de el demonio, ¿no? Una especie de, no, vámonos ya, vámonos inmediatamente. Ahí la señora rezando por su esposo. Bueno, vámonos mañana temprano, levantémonos, madruguemos como todo el mundo. Yo asisto a la misa y nos vamos inmediatamente después de la misa. Y ahí el hombre refunfuñando, listo. Se levantaron a las 2 de la mañana para agarrar lugar en la iglesia, ¿no? Y había que llegar 2 horas antes, ¿no? Cuenta la señora que fueron con todos los peregrinos, entraron a la iglesia y empezó la misa. Lo que usted decía, solo la misa bien celebrada, con esa fe, con esa devoción, con esa compenetración, terminó la misa y dice que el hombre salió corriendo hacia la sacristía. Y la mujer, ¿qué pasó con este hombre que se me escapó? Ahí el hombre volvió y dijo, listo, ya me confesé. Porque después de haber visto una misa como la celebró este hombre, es imposible no querer confesarse y cambiar de vida. Qué impresionante. Y la agarró así y le dijo, ¿y sabes qué? No vamos a ir hoy, nos vamos a quedar una semana más en San Giovanni Rotondo. Qué impresionante. Por una misa, bien celebrada. Celebrada por el Padre Pío. O sea, ¿cómo no? Sí. Porque él como que vivía la misa como si fuera su primera misa. Qué impresionante. ¿Qué es lo que los sacerdotes... Vivía de la misa también, la misa, la fuerza que tenía para soportar el ritmo diario durante 50 años de estigmas, 50 años de confesiones. Todos los días quiero verlo, quiero verme como sacerdote, a ver ese ritmo. Puede decir, bueno, pero hombre, entonces demás, que la misa que no vayan a otro lugar, que vayan a otros curas, que me vienen a buscar a mí, porque me vienen a buscar a mí. Si vale igual, la absolución vale igual. Pero buscaban la santidad que estaba marcada en el sufrimiento, en la oración. ¿Sabe que usted me hizo recordar un hecho también de un hombre que la mujer no lo engañó así al hombre para llevarlo, pero el hombre tenía, desde que se casaban, el tipo no iba a misa. Ni entraba a una iglesia ni se confesaba. Y ahí entonces la mujer le sugiere, vamos a San Giovanni Rotondo. Y él dice que tuvo cierta curiosidad, incluso cierto deseo de confesarse después de 25 años, pero era un deseo más formal, digamos, ¿no? Llega ahí y tal, entra a la sacristía y el Padre Pío, vete, fuera. Y dice que el hombre salió corriendo, la mujer lo vio correr hasta el hotel y ella salió corriendo atrás de él para ver qué pasaba, ¿no? Y el hombre, ¿y qué pasó? Le dice la mujer, me tengo que ir ya. Y comenzó a hacer las maletas para irse. Y dice que en ese momento él sintió un olor sobrenatural de flores, que era el olor de los estigmas del Padre Pío. Y dice que en ese momento él cayó en sí y le dieron ganas de volver a confesarse, pero ahora sí arrepentido. Claro que no. Si le dijo, vete. Y la cuestión es de que el hombre dice que pasó todo ese día haciendo un buen examen de conciencia. Al día siguiente llegó y el Padre Pío lo recibió con una bondad, con una amabilidad, tal, y le dio la absolución. Parece que era muy común eso, padre, ¿no? Que él echase gente. Por ejemplo, hay uno que leía de que echase se acercaba. Hubo un caso de un joven. Hay un libro que son de testimonios, muy buen libro, no me acuerdo, un autor italiano, evidentemente, un fraile, que son testimonios. De 2 tomos, testimonios, pero impresionante. Uno dice que un hombre que se acercó, vete, que tiene un olor a pecado enorme, lo sacó corriendo por eso. Pero uno diría, ¿pero qué? ¿Pero que falta de caridad? No, en el fondo, tiene un olor a pecado, ya levantaba el tema, estás en pecado. Y el otro sabía que estaba en pecado. Porque esa historia que no, yo no necesito la confesión, yo no siento que estoy en pecado. No nos vengan a engañar, no cuenten la historia que no es verdadera. Claro. O sea, ese lado. Era una terapia de la espera que él utilizaba, ¿no? Y que él prohibía que los demás sacerdotes lo hicieran porque él, al tener el don de ver... Para conseguir decían una metamorfosis espiritual. Esa espera, es el vete, era porque la persona no estaba preparada, no tenía noción del pecado, o no repetía el pecado,
¿Sabe que es muy interesante eso que hablan de la terapia de la espera? Que hay un caso también que fue bien famoso de una joven que parece que era bien conocida, que hizo un esfuerzo para ir a San Giovanni Rotondo en la época en que ya estaba lleno el lugar de espera. Las mujeres, él celebraba, confesaba, mujeres por un lado, hombres por otro. Sí, a la mañana eran los hombres. Y en la sacristía, las mujeres en el confesionario. Así de forma distinta. Los hombres los confesaba así más con una telita, ¿no? Pero las mujeres en el confesionario, están los confesionarios, los hemos visto, ¿no? Sí. Entonces cuentan que estaba llenísimo, no cabía un alma de mujeres, y llega esta joven que se veía que estaba compungida, con dolor, y se acercó, y lo que ustedes contaban, el Padre Pío la echó fuera, vete de aquí, lárgate de aquí, no te quiero ver de... Y dice que la mujer lloraba y sollozaba, y todo el mundo así con una especie de suspenso, pero cómo este hombre está echando a esta mujer que se ve que está arrepentida. Fuera, vete de aquí, no te quiero ver más, fuera, fuera. Y dice que la mujer no paró de llorar. Ahí se acercó otro fraile, habló con ella, le dio una bendición, y la mujer se fue tranquila. Y ahí le preguntaron, pero fray, ¿por qué el Padre Pío hace esto? Y él dijo, tranquilas, si el Padre Pío hace esto es porque él sabe que esta mujer va a regresar. Si él hace eso, él sabe que ella va a hacer un examen de conciencia, y tarde o temprano ella va a regresar. Y él contó, el fraile contó este caso. Nosotros al Padre Pío le preguntamos también que si nosotros deberíamos hacer eso. Y él dijo, Padre Pío solo hay uno. Qué interesante. Ustedes absuelvan a la gente. Él decía eso a sus otros. Eso mostraba que tenía ese don de clarividencia, ese don de escudriñar, digamos, los corazones, que él decía que era un sufrimiento, ¿eh? Claro. Porque era continuamente acompañando y viendo a veces que la persona, por ejemplo, le preguntaba a uno, ¿y cuántas veces? No me acuerdo. Vete de aquí. Si no, como no te acuerdas cuántas veces, no te acuerdas cuántas veces has pecado, no tiene sentido. Prepara un examen lo mandaba a hacer un examen de conciencia. ¿Cuántas veces? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Pedía una contrición seria, un arrepentimiento serio, una comprensión, un deseo de conversión. Claro. Porque también daba una penitencia curiosa, ¿eh? Te quedarás sin comulgar. No puedes comulgar hasta que yo te avise. Se lo dejaba sin comulgar, por más que le daba la absolución, pero no puedes. ¿Por qué? Porque vienes un día, vienes otro. Pero eso es solo el Padre Pío, que tenía el don de ver las almas, porque no, el secreto de confesión es con el penitente también. Salvo que el penitente dice, eso me pasa todos los días. Me alcoholizo, veo pornografía, o veo, qué sé yo, robo, todos los días robo. Pero hombre, todos los días quédate sin comunión. O sea, esa dureza fue uno de los puntos que más sujetaban del Padre Pío, pero no hay prácticamente un penitente que le hayan dicho vete, que se haya alejado y que no haya vuelto. Claro. Todos volvían. En el caso de ese tercio creo que lo he contado, no sé si lo conté en otras, reflexionando, podcast, no me acuerdo, pero él era muy bonito, porque él se levantaba temprano, la misa era a las 5 de la mañana, se iba a la misa, después se retiraba, ciertamente él llevaba la vida de comunidad. Él no perdía las reflexiones, no perdía las oraciones en conjunto, todo lo que era la comunidad lo respetaba. Y volvía después a las 9:30 más o menos a confesar a los hombres. Y después a la tarde, almuerzo, y a la tarde volvía y confesaba a mujeres. Entonces eran una fila, entraba y todo el mundo quería tocarlo, le mostraban esta foto, quién es, qué pasa esto, está enfermo. Iba dando gracias y comentando cosas. A usted no la voy a confesar. Y la mujer al otro día volvió, a usted no la voy a confesar. Y todo el mundo así, perplejo, a usted no la voy a confesar. Hasta un día, y fue a confesar. ¿Sabe por qué yo le decía eso? Porque usted comulgaba sacrílegamente. ¿Cómo sabía el Padre Pío? Claro. O sea, esa clarividencia, ese don de escudriñar, de explorar los corazones, los defectos, porque usted comulgaba sacrílegamente para aparentar con sus amigas. Qué impresionante. Ahí la mujer se puso a llorarse. Pero cómo había gente que iba como que queriendo engañar. Claro, gatusar es una frase que muy... Era un fariseísmo, ¿no? Un fariseísmo. Mostrarse devoto, y en el fondo usted está llevando una vida... Hoy en día, digamos, con el relativismo que vivimos, no importa nada, ni se acercan. Había más conciencia en la época también. Mucho más conciencia del pecado. Eso de las esperas también, recuerdo haber leído un hecho de una joven que fue 5 veces a intentar confesarse con el Padre Pío. Y ella, pues ella misma contó que ella decía que cometía pues cierto pecado contra la castidad, y cuando regresaba a su casa,
O sea, cuando ella Después de estaba... confesarse. Exacto, no, cuando ella estaba fuera de, digamos, de vacaciones, en otro lugar, donde no tenía esa ocasión, digamos, ella no pecaba. Cuando regresaba, después de estar de peregrinación en San Giovanni, pecaba. Y el Padre Pío no le daba la absolución. La confesaba tal, pero no le daba la absolución. La escuchaba, pero no le daba la absolución. Y porque ella decía que cuando volvía a pecar. A la quinta vez, dice que la mujer cayó en sí. Y dijo, qué vergüenza, qué pena. Yo no soy capaz de dejar... Y como que esa... Pero fueron 5 veces hasta que volvió y ahí el Padre Pío ya le dio la absolución. Porque él había, digamos, por ese don que él tenía de ver las almas, veía que ya estaba arrepentida, que ya tenía un firme propósito. Era como, dicen que el Padre Pío como un enjambre miel, un enjambre de abejas o azúcar, que vienen todas las abejas a buscar, digamos, para llevar a su panal. Evidentemente, llegar en aquellos tiempos era, nosotros hemos tenido oportunidad, era carretera, pues usted va a ver a todo piedras y qué sé yo, en caminos de tierra, en medio de la montaña, un lugar alejadísimo, y la gente iba, y ese lugar, el convento de la desolación, como lo llamaba un monje, y no iba nadie, se fue transformando en un lugar de peregrinación cuando hay un padre. Primero tiene ese estigma, gran atractivo, por tanto un gran sufrido, pero por otro lado que tiene el don de la clarividencia, el don de escudriñar los corazones, te puede dar una luz, te da un consejo, no era solo el confesar y perdonar los pecados, sino consejos, y él con mucha bondad, digamos, dicen varios escritores, él daba tiempo después de la confesión a que la persona presente un problemita para él solucionar. Y eran cortas las confesiones, porque era una fila enorme, obviamente, él tenía comprensión a la gente, y el Padre Pío también, pero que a veces llamaba la atención a los frailes, daba un poquito más a algunos, y a otros era el ritmo normal. Pero era un trabajo apostólico que es impresionante. Por eso dice el confesor del siglo XX. Sí, yo soy un hombre que confiesa, soy un hombre que reza, un fraile que confiesa. La misión de él era arrancar de la esclavitud a las almas que estaban en manos de Satanás. Qué maravilla y qué ejemplo dado. Yo creo que fue Juan Pablo II, decir un ejemplo para todos los sacerdotes del mundo, porque cuántos lugares hay pocos horarios de confesión, poca disposición para la confesión, poco momento. El Padre Pío no cejaba, no aflojaba, todos los días. Era un tal que en el año 63, ese dato que había anotado, 100.000 personas hubo. Que daba 266 por día, que obvio no confesó, pero en el 1967, más o menos se calculó que en ese año más o menos confesó 70 personas por día. Impresionante. O sea que es un número de un día, 70, pues son horas, y después el sufrimiento, el cansancio, la disposición, y él decía, después de confesar, no es que me desligo de ellos, ese es un punto. Pues yo como una sombra atrás de ellos, que está preocupado, rezado por cada penitente. Eso es muy bonito. Se ha creado un vínculo. Un vínculo. Es que hay un vínculo. Usted cuando llega a un penitente que tiene problemas, lo voy a poner y a veces ni le dice, o a veces le dice en privado, voy a poner en la misa, porque dice, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo nos presentamos? Pues vamos entre los dos, ese vínculo de querer, digamos, usted ve la ofensa a Dios, ve el lado de la mano de Dios que castigaría si no se confiesa y no se arrepiente, y al mismo tiempo el Padre Pío acercándolo a Dios. Es un juego de va y viene, de acercar, que uno cree, es fácil, va la absolución, yo te absolvo. No, pero un poquito, es mucho más profundo. La confesión es muy profunda. Es una relación de alma. Por eso, qué estupidez que pueden decir los protestantes de que yo me confieso con una pared. Así la pared te habla, no digas tonteras. Como a comparar el momento que llega, yo decía el otro día en un sermón, la belleza de recibir un penitente o una penitente, digamos, que con lágrimas, que llega un momento con lágrimas, y qué maravilla. Uno se siente tocado, qué maravilla, porque yo soy nadie, soy un representante de Dios, que soy esta mujer o este hombre porque está llorando por sus pecados delante mío. ¿Qué yo hago aquí? Acompaño, como hacía el Padre Pío, el dolor de nuestro Señor, de nuestro Señor ofendido, el sufrimiento, el verdadero arrepentimiento, porque a esos que los corría era porque no tenían arrepentimiento o querían engañarlo. Claro. El caso de los payasos. No, perfecto, después recuerda que si esos payasos... Si quieren le cuento uno para terminar esta primera parte, que es muy interesante, sobre esto de la clarividencia también, y cómo él... Es importantísimo eso.
Ahora, porque no debe ser fácil también usted ver a una persona y en vez de verla físicamente está viendo los pecados de la persona. Uno dice, no, es un don, pero también es un sufrimiento. Porque usted tiene que, claro, tratar a la persona de una forma de que como que si no viera eso, ¿no? Como si no viera eso y hacer todo lo posible para sacarla de esa situación. Bueno, hay un caso de que había un comerciante de la ciudad de Pisa, donde está la Torre Torcida, que había ido a visitar al Padre Pío, no para confesarse, sino para pedirle oraciones por su hija que estaba muy enferma. Y llevó la fotito de la niña. Una niña encantadora, pero enfermita. El Padre Pío, por favor, una bendición para mi hija, rece por ella porque está muy enferma. Ahí el Padre Pío lo miró a él y le dijo, pero tú estás más enfermo que ella, ten cuidado. Padre, yo estoy perfecto, estoy súper bien. ¿Cómo que estás perfecto? Sinvergüenza, infeliz, desgraciado. Si estoy viendo que tú estás a punto de morir porque tienes más de 32 pecados. Ahorita estoy viendo 32 pecados. Y dice que en ese momento el hombre cayó así. Claro, yo estoy muerto espiritualmente. Cayó de rodillas y el Padre Pío lo confesó. Y ahí el hombre salió y dijo, increíble, él veía todo y me dijo todo lo que yo había hecho durante mi vida. Qué bárbaro. Y ahí lo absolvió y lo sacó de esa situación, lo convirtió. Usted se imagina, un hombre que sale así y comenta, la gente lo ve alegre. Claro. Sale, comenta, eso. Sí. Y no había redes, pero las redes de aquellos tiempos eran... Más Y así. en todo el mundo, porque llegan de todos los países del mundo. Todo el mundo, sí. Así que bueno, súper bonito y emocionante, ¿no, padre? Padre Emocionante, se emociona siempre, sí. fenomenal. Y bueno, pero entonces vamos a hacer la pausa ahorita, padre, de la primera parte del programa y volviendo, pues vamos a seguir contando más hechos, más y bueno, conversando sobre el Padre Pío, que él nos inspire, qué es lo que él quiere transmitirle a la gente para el bien de Claro todos, que ¿no? sí, en estos días previos, ¿no? Claro. Claro que sí. Bueno, entonces ya regresamos, no se muevan, vamos a la pausa comercial. Salve María. ¿Sabías que tú también puedes ser un misionero? ¿Cómo? Apoyando la evangelización en línea. Es muy fácil, haciéndote miembro de nuestro canal o donando en el chat en vivo. Con certeza, Dios recompensará tu generosidad. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio. Hoy estamos aquí con el Padre Fernando, con el hermano Juan Andrés, hablando respecto del Padre Pío, muchos aspectos de su vida, pero estamos enfocándonos en los dones que Dios le había dado especialmente para ayudar a las almas a través de la confesión. Hablamos un poco sobre la clarividencia, sobre la terapia de la espera también, que hacía en algunos penitentes, y cómo también atraía a las almas por medio de la Santa Misa, y viendo la forma y la devoción que celebraba la Santa Misa, los llevaba y los motivaba a confesarse. El hermano Juan Andrés en la pausa nos dijo que tenía un hecho sobre la clarividencia también muy interesante, cortito, pero que quería contar. No, es súper corto y también no es así de los hechos más, digamos, escalofriantes en el buen sentido, ¿verdad? Sino que... Escalofriantes. Impactantes, exactamente. Sino que es un hecho que también demuestra el lado también, digamos, sensato del Padre Pío, ¿no? Porque una vez una persona se fue a confesar y estaba tan nervioso que no conseguía decir nada. Y le dice, Padre Pío, usted lo sabe todo, dígalo usted. Y él le dice, yo sé lo que sé, pero quien se tiene que confesar eres tú. Claro. O sea, él por más que veía todo, él, digamos, seguía las... Sí, claro, las normas de la confesión. La persona tiene que acusar sus pecados, ¿no? Incluso, es curioso que había un caso que él le fue diciendo, vos respondés sí, estaba tan trabado. Bueno, con su papá fue así. Sí. Diga sí, le fue diciendo sí, te voy a decir sí, porque no había condiciones. ¿Se acuerda con su papá? Con papá, exactamente. Cuando el papá regresó de América, después de haber sido, pues, él fue a buscar un mejor futuro para su familia, trabajar a Estados Unidos, y se ve que le había sido infiel varias veces a su esposa, y calladito, y cuando él estaba ya en el lecho de muerte, el Padre Pío sabía y llegó a confesarlo, y el papá decía que no tenía nada, y el Padre Pío empieza, lo que el padre Fernando decía, papá, tú solo responde... por esto, perdón, Dios mío. Y él empezó a confesar al papá, y tal caso, tal fulana así, tal señora así, tal cosa. Y el papá llorando, arrepentidísimo, impresionado. Al final él le da la absolución y poco tiempo después fallece.
Imagínense qué gracia, ¿no? Pero ese aspecto nos hace profundizar la clarividencia que decía el don de leer las almas. Decía, yo los veo como un libro abierto, los corazones de ustedes, o como una radiografía que ve todo, muestra el sufrimiento de él, porque a veces él encontraba al penitente y el penitente no abría el alma. Por eso el vete, no estás preparado, vete, fuera, cerdo, ladrón. Ahí veo a uno que le dijo, se fue a arrodillar, ladrón, vete de aquí, arregla las cosas en tu pueblo y después vuelve. Y a los 3 meses volvió, que claro, tenía la balanza de ventas, era así, pues los precios no eran así, robaba una vida, y aparte la vida moral, porque quien es ladrón normalmente es impuro, obviamente, pero es el sufrimiento de ver esta alma, no la consigo desencadenar. Es impresionante, ese lado a mí me impresiona mucho. Y yo creo que es tal vez uno de los aspectos que se ha perdido en el espíritu, digamos. La confesión es como que es un sacramento que se da, te pasa la fila la persona, llega al sacerdote, llega el domingo, se confiesa, pum, comulga. Pero la profundidad que mostraba el Padre Pío es un ejemplo para el futuro, porque yo creo que Juan John lo había dicho recién antes, que digamos, un modelo de sacerdote confesor, de cómo todos nosotros los sacerdotes tenemos que confesar y de poner alma, y los que se disponen, pero mismo cuando se disponen, no tener miedo de las horas que pueda pasar. Uno piensa en nuestra futura iglesia, bendito sea Dios, que va a tener 4 confesionarios, pero va a tener otros lugares, otras capillitas que se va a poder confesar. Uno piensa en las filas de confesiones, cuentan de iglesias de los heraldos, en los domingos, 8 horas, 9 horas seguidas, el sacerdote, claro, que come algo, toma un juguito, una cosa así, pero ni se preocupa mucho por salir porque está la necesidad de la persona que está en la fila no la puede dejar frustrada, y la persona que llega no la puede acompañar, no puede ayudarlo en ese momento de que viene dispuesto a abrir su corazón a Dios a través del sacerdote, ¿no? Y eso el Padre Pío, es el lado del sufrimiento de él, es que hacía que la gente viniese de todo lugar del mundo. Claro. Y después que hicieron la prohibición, bueno, cuando lo liberaron a los 2 años, y 1 año más, porque la confesión fue 1 año más, fueron liberaron la misa, y después confesaron hombres y mujeres libremente. Mucho más gente venía, y iban perseguidos. Que vaya ese viejo loco, ese fraile loco, mucho más, porque veían había un perfume de sufrimiento en torno de él, ¿no? Ahora, qué fuerte el hecho de prohibirlo de confesar, o sea, es prohibirlo de hacer el bien directamente. Pero claro, ¿no? que él decía, me prohibieron, yo me recuerdo por ahí, voy a tener como que acá lo está, mire, dolor, dice, el dolor se mide con los actos que vienen después, ¿no? Entonces el dolor de él se puso a llorar, no dijo nada cuando le dieron la norma, pero fue a la celda, se puso unas manos aquí, se puso a llorar, porque me prohíben dar el testimonio. El carisma de él era ese, el don de Dios de él, los estigmas, para él sufrir, tal vez para traer, no sé, pero el don de Dios era esa clarividencia para poder confesar, aconsejar y llevar las almas hacia Dios, ¿no? No, y en otro episodio sobre el Padre Pío comentamos, ¿no? Pero bueno, el público siempre se renueva y capaz mucha gente se olvidó, que es muy triste que la persecución al Padre Pío fue hecha por la propia iglesia. Porque el obispo... Digamos, representantes. Sí, representantes. La propia institución. Sí, claro, no es la institución divina de la Iglesia Católica. Pero el obispo de la zona de Manfredonia, que era la zona a la que correspondía de donde estaba San Giovanni Rotondo, que era un obispo que tenía, después se comprobó, ¿no? Que tenía una vida pésima. Lo suspendieron, a 5 años fue suspendido. Pésima, ¿no? Que ni vamos a decir lo que hacía, en fin, porque es una cosa irrepetible lo que hacía este obispo. Fue el que calumnió al Padre Pío de que él en las confesiones, con mujeres especialmente, les hacía propuestas indecentes y que incluso llegaba a pecar con las mujeres de forma, o sea, a tener actitudes deshonestas con las mujeres. Ese obispo, como dice era el padre, la cabeza era la cabeza entre otros, con los del Vaticano, de esa ¿no? persecución al Padre Pío. Era un tipo que llevaba una vida moral pésima. Fue suspendido. Del obispo, fue suspendido el sacerdocio. ¿Y sabe 5 por qué? años después, más o menos, los incidentes. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué él tenía rabia contra el Padre Pío? Porque él era socio, él invertía en casas de perdición. Claro, sí.
Y como tanta gente se estaba convirtiendo, esas casas de perdición estaban sin clientes. Y por eso empezó a odiar al Padre Pío, a perseguirlo. Es una cosa que eso es histórico, uno lo lee y dice, pero no puede ser. No puede. Y siempre los buenos, los santos, especialmente santos del calibre del Padre Pío, la historia de los santos siempre está llena de persecuciones. ¿Por qué? Porque es el demonio que justamente quiere parar ese apostolado que es la confesión, la predicación, todo. Siempre la historia de los santos está llena de persecuciones, de calumnias, pero gracias a Dios... Y que llegaron hasta el Santo Oficio, claro. ¿No? O sea, para él tener una prohibición de celebrar en público, de confesar, de responder las cartas, de dar consejos, pero es una especie de una cárcel, y la cárcel era esa capillita chiquita, que pasó 2 años, qué sufrimiento, ¿no? Ahora uno podría ponerse a pensar cómo Dios permite algo así, porque no hubiese sido mejor que Dios no hubiera permitido y más personas se hubieran confesado. Claro. Pero ahí usted ve que quizás a través de ese sufrimiento, Él compraba gracias para que luego los pecadores realmente se arrepintieran y volviesen a la confesión con más, digamos, ya con más deseo de conversión, con más deseo de cambio de vida. Pero se imagina usted, hermano Juan Andrés, que le pusieron micrófono en el confesionario de mujeres, un micrófono en la celda. Qué bárbaro. Porque a veces atendían en la celda con los que tienen un cuarto largo, atendía hombres, obviamente, solamente casos así, personas mayores, en la celda, y otro en el locutorio. 3 lugares que él daba consejos. Entonces, una vez Piero Galeone, después fue monseñor, creo que fallecido, fundador de un instituto secular muy importante que tiene una casa de espiritualidad ahí en San Giovanni Rotondo, un edificio enorme. Él era sacerdote muy allegado, secular. Y entonces los vio que estaban con unos cables, unos frailes. ¿Y ustedes qué están haciendo? Le contamos a Piero, que es de los nuestros, los 2 frailes cercanos, íntimos del Padre Pío, O sea, que el Padre Pío estaba rodeado, el Padre Pío percibía que no. El Padre Pío sabía perfectamente. Pero ¿cómo no va a saber? El Padre Pío sabía lo otro, sabía que lo que estaban... ¿Pero qué podía hacer? No podía hacer nada. Pusieron que no, vamos a poner el confesionario. Y el secreto de confesión, remató este joven sacerdote. No, tenemos el sello del Vaticano para hacer esto. El otro quedó así, ¿cómo va a tener el sello del Vaticano para hacer una cosa así? Y llegaron a grabar 37 cintas magnéticas de todas las confesiones y cosas, porque ellos decían, para descubrir, en el fondo era toda esa gente del Vaticano querían ver si era que era todo mentira, que todo una falsedad. Pero claro, porque estaban, vamos a ver el contexto histórico, estaban en medio de una investigación claro, en la que habían varios puntos. Una visita apostólica. Claro, una visita apostólica. Que los estigmas eran provocados por él mismo, que todo el tema de la vida moral. Entonces, se estaba investigando. Evidentemente, lo que el padre cuenta es una barbaridad de poner micrófonos en un confesionario, es romper el secreto de confesión. Pero claro, cuando todo salió a la luz de que el padre Pío... Curioso que el visitador apostólico lo prohibió. Cuando supo, no, como hicimos va a hacer una cosa así. Claro, el propio visitador apostólico ya en el año, no me acuerdo qué año fue, él prohibió, pero no veía cómo querían descubrir o meterse en esa intimidad tan maravillosa que es el sacramento de la confesión, que es un pecado gravísimo, realmente. Excomunión. Es excomunión, o sea, una barbaridad. ¿Sabe que también curioso? Pero esos frailes después los volaron a otros conventos, ¿no? Ni sean de que terminaron. No sé y a eso me refiero que el padre Pío sabía quiénes eran los que estaban contra él, porque a las tantas una persona llegó a visitarlo y le contó algo sobre uno de esos frailes que estaba en tal convento, no sé qué. Ah, sí, ese fray es mi Judas. Mi Judas, exactamente. Es mi Judas. Él descubrió, el padre Pío descubrió, en la celda descubrió el cable. Y fue y lo cortó y produjo un cortocircuito con un alicate, sin experiencia de electrónica, y produjo un cortocircuito, y eso lo contó no a los frailes, sino lo contó a gente allegada, laicos, que eran más allegados a él, o sea, que veían que es terrible, que hasta en su propio ambiente él tenía gente que si veían esa santidad, veían esa virtud, lo veían, que es una cosa pero impresionante, esos dones que tenía. Pero padre, si nuestro Señor justamente tuvo un Judas que lo vendió por 30 monedas, pues es que nuestro Señor es el paradigma de los santos. Todos pasaron por persecución, por traición, pero claro, por la muerte, por la resurrección, la glorificación después. Pero ese sufrimiento de los santos, Dios no se lo va a ahorrar a nadie. Y ese día a día del Padre Pío, ese, digamos, caminar de él, es muy bonito. Hay unos restos de filmes, que él llega y están las filas
a la tarde de mujeres, hombres, y a la tarde de mujeres, todas esperando en fila. Y hay un caso muy pintoresco. Era la época que aparecieron las minifaldas, 60, Imagínense hoy ya ni sabe cómo calificar, porque ya ni sabe qué es minifalda, short, o qué sé yo qué. Entonces, dos jovencitas, hay varios casos dos jovencitas que dije, ay, si vamos a hacer el Padre Pío, no nos va a sacar corriendo, no nos va a confesar. Entonces vamos a conseguir unas faldas para ponernos, y se pusieron unas faldas largas, y qué sé yo, y se miran, si nuestros novios nos viesen así, diríamos que somos unos payasos. Y fueron y se pusieron en la fila. El Padre Pío es terrible, el hombre, tal clarividencia tenía, pasó así, a esas payasas así, no las voy a confesar. Justo les dijo las palabras. Las palabras, exactamente, no las voy a confesar. O sea que mostraba un don de Dios y un acompañamiento antes de llegar al confesionario, que ya todo el mundo ha escuchado. Claro. El Padre Pío ve, entonces yo voy a presentar mis debilidades, mis pecados, mis fragilidades, pero había que presentarla con seriedad. No era cuestión de que yo sigo y no estoy arrepentido. Había otro caso también muy interesante de un señor que se fue a confesar, y sí, él iba con sinceridad, toda la cosa, pero un hombre que, claro, que ya con la conciencia no menos, o sea, un poquito más relajada, ¿no? Entonces él confesó sus pecados, y el Padre Pío le pregunta, ¿no te falta nada más? No, padre, no te falta nada más. No, padre, seguro que no, ya pensé. Y a la tercera, ¿seguro que no te falta nada más? No, padre, no sé. Sinvergüenza, ¿cómo que no te falta nada más? Si tú te la pasas en salones de baile, tú sabes que el baile es lo que abre las puertas más fácil al pecado. Hay un baile de la época. De aquí en la época. Y ahí el hombre, muerto de vergüenza, evidentemente sacó la billetera y tenía la tarjeta de cliente frecuente del salón de baile. Y frente al Padre Pío la rompió. Pero el Padre Pío, claro, vio la vida de él y vio que seguramente había cometido algún pecado. A raíz de ese baile, pues vio ese principio y le prohibió al hombre volver a bailar. Qué impresionante. Si contamos, ya estoy medio perdido, si contamos en el caso de ese joven que también estaba, ese se arrodilló y llegó a confesarse, y el Padre Pío, no, vete. Ese carnet que tiene del Partido Comunista, digamos. ¿Del Partido Comunista? El Partido Comunista, sí, claramente. El carnet pero imagínense cómo atraía el Padre Pío a gente atea, de un partido ateo. Y dice, y además todas esas fotos indecentes que tienes en la mesa de noche de tu casa, si no tiras eso, no te voy a dar la absolución. Qué bárbaro. O sea, qué don de clarividencia de llegar a ver lo que tenía en privado la persona. O sea, uno ve ese lado. Y otro lado que es bonito también es unos autores dicen que como que el Padre Pío se interponía entre ese abismo que hay entre Dios y el pecador, por el pecado, digamos. ¿Sabe que justamente usted decía eso de ese acompañamiento del Padre Pío? Dicen que cierta vez lo vieron así en su cuarto, en la ventana, digamos como que hablando con Dios, ¿no? Y decía, no, Señor, ya no lo castigues, que yo ofrecí mi penitencia por él. No, él ya no lo castigues. O sea, ¿me entiende? Como que poniéndose como escudo entre Dios y la persona. Seguramente era un pecador, un penitente que estaba ahí, que le había confesado o iba a confesar. Quizás uno piensa que como eran tantos miles que se acercaban, miles, de todos los lugares del mundo, a poner su pecado y a recibir consejos. O como también, porque hombre, si tiene un hombre clarividente así, me diga... Sabe que el padre Amort, que ya falleció, ¿no? Exorcista del Vaticano, famosísimo, él se confesaba con el Padre Pío, era hijo espiritual, llegaba. Y él cuenta en uno de sus libros que él fue una vez a confesarse con el Padre Pío y que para ver el don de consejo que él tenía también. Y le dice, Padre Pío, yo me acuso de soberbia. Ahí el Padre Pío lo miró y dijo, pues mira, te mereces 2 castigos. Si tú te has atribuido dones que tienes, pues mereces ir a la cárcel porque eres un ladrón, porque esos dones pertenecen a Dios. Ahora, si tú te has atribuido dones que no tienes, mereces ir al manicomio. Entonces escoge cárcel o manicomio. Y ahí les sonreía. Entonces, claro, usted ve que es una forma muy bonita también. Una sabiduría muy... Y el Padre Amor lo contaba, con mucha admiración hacia el Padre Pío. Bien interesante, ¿no? Pues ese perfume también, que no era solo el perfume que
comentan de las estigmas, es un perfume de virtud Sí. que él transmitía, que atraía. Nosotros lo vivimos. Usted va ahí a San Giovanni, tiene que agarrarlo, ¿no? Sí. En el ambiente, especialmente se capta cerca del cuerpo de él, obviamente, y en el convento. En el convento, sí. Esa gracia que tuvimos que Fray Carlos María, ¿no? Laborde, creo que es así, el guardián que nos abrió las puertas y hizo ese reportaje tan bonito que aconsejamos que todo el mundo lo vea y lo vea 2 o 3 veces porque es amplísimo. Uno siente en la celda, siente al lado del confesionario, siente en los lugares, en los corredores que pasaba, cómo dejó la estela después de tantos años, ¿no? Esa estela de sufrimiento que era lo que atraía. Claro, es un ambiente completamente marcado por la presencia de él y por los ángeles que él dejó ahí. Ángeles. Tanta virtud, tantos sacrificios, tanto sufrimiento. Sacrificios y dolores por los pecados y el deseo de salvar las almas, de llevar las almas a Dios, de desencadenar, él decía. Por eso esa prohibición, el sufrimiento que pasó de prohibir confesar, como diciendo, me están impidiendo, qué terrible, ¿no? Sí. Impidiendo, porque ¿cuál es la maldad de confesar? O sea, ¿qué sentido tiene prohibir? Uno viera el odio al demonio. Exactamente. Moviendo a los hombres. Padre, hay otro caso, yo no sé si, que él también era súper radical con ciertos pecados que hoy en día quieren mostrar como si fuesen normales, ¿no? Que fue un hecho impresionantísimo que llevó una señora también a confesarse. Y la señora también, una conciencia muy, muy laxa. Y el Padre Pío vio que tenía que sacarla de esa situación. Y el Padre Pío a las tantas le dice, mire señora, cierra los ojos ahorita. Y la señora cerró los ojos. ¿Qué está viendo? Mire, estoy viendo una plaza gigantesca. Hay una procesión de un montón de fieles, un montón de gente. Veo sacerdotes, veo obispos, veo cardenales y veo que hay como que un hombre, un papa. Es un papa súper, súper bonito, súper luminoso. Es un papa que está gobernando la iglesia. Bueno, ese papa es el niño que tú mataste en tu vientre. Que Dios lo había designado a él para ser papa. Sí. Y tú misma lo mataste en tu vientre. Vamos a decir la palabra porque solo decir esa palabra ya YouTube bloquea todo. Sí. Pero es una cosa tremenda, ¿no? Y que el Padre Pío, claro, ella pensaba que era algo, uno tiene decisión sobre su cuerpo, sobre sus... Es un pecado gravísimo. Qué fuerte. Gravísimo. Asesinato. Él decía que ese pecado es asesinato y es suicidio a la vez también. Qué fuerte. Después ahí se puede hablar sobre eso con más profundidad y todo en otro episodio, otro capítulo sobre eso. No sé cómo, porque, como le digo, es un tema que es muy, muy... En ese panorama, que estamos hablando también, volviendo al tema de la conclusión, que decía, no tengo un minuto libre. Pero él no aflojaba la oración. El sufrimiento y la oración es importante. En el momento de la oración era... a veces dormía 2 o 3 horas nomás. No, y sabe que es curioso eso que usted menciona, que no tenía un minuto libre. Cuentan que él rezaba 20 rosarios diarios. ¿Cómo? Pues él aprovechaba todo. Y después... Y se iba al coro, ¿no? ¿Se acuerda del coro? Donde está el Cristo? Cristo donde tuvo los estigmas. Los estigmas, exactamente. No, y después, otra cosa es que cuando tenía, digamos, un tiempo libre, él en realidad estaba haciendo cosas místicamente. Por ejemplo, sin salirnos del tema de la confesión. Cierta vez un monje lo fue a buscar y lo vio así mirando para arriba, solo, sin nadie más en la sala, y solo llegó a escuchar que el Padre Pío hizo «Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris», y dio la absolución. Y ahí, padre, y ahí, estás aquí. Como no se había dado cuenta que había entrado el otro monje, pero seguramente estaba absolviendo a alguien. Porque tenía el don de bilocación también, sería el tema de otras. Entonces, pero usted ve cómo... Sobre eso que usted dice, la oración, padre, que, no hay santidad sin una vida de oración bien llevada. El Padre Pío, él daba 5 consejos para ser santo. Y el primero era confesión semanal. Él decía... Para una persona poder llevar una vida de virtud, tiene que confesarse semanalmente. Porque él decía, usted, aunque tenga un cuarto cerrado, después de una semana usted lo va a abrir y ya hay polvo. Y tiene que limpiarlo. Después decía, comunión diaria. La persona tiene que procurar comulgar diariamente para conseguir la santidad. Él daba la comunión, ¿sabes? Esa cosa, después de las confesiones de los hombres, él mismo daba la comunión a los hombres, digamos, no sé, sería un poquito antes del almuerzo del monasterio. Interesante, porque en aquellos tiempos se daba la comunión fuera de misa, era muy común, ¿no? Entonces, ojo pues,
confesión semanal, comunión diaria, examen de conciencia todas las noches. Una persona, antes de irse a dormir, siempre hacer un pequeño examen de conciencia, evaluar qué fue ¿Qué pasó en el las día? cosas que... Más fácil recordarse, ¿no? Exactamente. Cuarto, lectura espiritual diaria, agarrar un libro de algún santo, alguna cosa de doctrina, el catecismo, algo que nos ayude a crecer en la vida espiritual. En vez del celular. Exactamente. Y lo quinto, que usted decía también, el tema de la oración. Oración mental 2 veces por día. Periodos en los que yo me desconecto de este mundo. De este mundo de pecado. Y de tecnología, ¿eh? Exactamente. Porque además el pecado está en las redes que Sí. o sea, la Absorben gente, yo a la siempre gente. digo, la gente antes llevaba el rosario en el bolsillo, aconsejo que lo lleven siempre, entonces en un momento libre saca el rosario. ¿Qué sacan? Saca el celular. exactamente. O está sonando, que no sé qué, que notificación. Hay gente que en cualquier momento libre que tiene, lo primero que hace ya es un instinto que ya se manda. No, la y mano hay al bolsillo. gente que, aunque esté ocupada, esté manejando, cae un mensaje y no es capaz de esperar a llegar a donde tiene que Por llegar, eso. sino ya Y así tiene son que los ver. accidentes, así son los O accidentes. sea, vamos, ni siquiera cuando está ocupado, pues. Tremendo. Es Pero- interesante, mire, un trecho aquí que cayó justo los ojos. Juan Pablo II decía, vivió generosamente el ideal del sacerdocio. Y hoy se ofrece como punto de referencia, ya lo había dicho, pero aquí está la cita, a los sacerdotes como confesor. Por eso puede ser considerado confesor del siglo XX. Qué interesante. Modelo de confesor del siglo XX, que el mundo de hoy necesita de confesores, ¿eh? Sí, claro. Porque estamos en un mundo del relativismo que vivimos hoy, en que ya nadie sabe qué es pecado, qué no es pecado. Imagínate el Padre Pío en estos días. Yo creo que enfermaría. Vete, nos mandaría todos fuera. Vengan después, aprendan lo que es relativismo y vengan después. O sea, que es terrible, ¿no? Padre, sabe que usted mencionaba al inicio, en la primera parte, esa metamorfosis espiritual. Sabe que es súper bonito porque me hizo recordar de un comentario del doctor Plinio Correa de Oliveira sobre el sacramento de la confesión. Que justamente la metamorfosis es cuando un gusano pasa a ser una mariposa, ¿no? Exactamente. Y el doctor Plinio aplicaba justamente eso a la confesión. Uno realmente entra como un gusano, un feo, horrible, lleno de pecados. Y él decía que cuando la persona recibe la absolución, en ese momento, es como que si saliera una mariposa linda así de colores volando y leve también, ¿no? Las almas quedan tan leves. Se saca la bolsa de piedras que son los pecados que lleva encima y sale leve. Como... Por eso él exigía lo que tantas veces en Cuaresma y en Adviento se llama la metanoia, el cambio de mentalidad. Sí. De nada sirve si yo... De que lo que exigía el Padre Pío, un cambio, una conversión sincera. Si no hay conversión sincera, no adelanta que yo te dé la absolución. Y los trataba los zarandeaba. Los zarandeaba en un zarandeo, esa terapia. Un zarandeo que para muchos ya uno ve que había la idea del relativismo en aquellos tiempos. Dice, no, pero ¿para qué zarandea tanto? ¿Por qué? Entonces, ¿qué va a dejar qué? Si ¿es pecado o no es pecado? ¿Te duele? Si no tienes dolor de los pecados. Sí, es como una gangrena. Es una gangrena. Usted tiene un brazo que está gangrenado. Dice, no, pero ¿para qué tan radical de cortarlo? ¿No? Dejémoslo ahí a ver si a lo mejor, si usted ve que hay algo que hay que cortar radicalmente, para salvar su vida, su integridad física, usted corte lo que tenga que cortar. Eso es, uno ve como el demonio, y bien lo alertaba Benedicto XVI al hablar de la dictadura del relativismo, que en qué momento, antes de entrar en el cónclave en que sería elegido papa, que decía que el pensamiento de los católicos navega y es golpeado por olas de que cualquier cosa vale, cualquier salida vale, y no es así. Los mandamientos son así, punto. No hay relativismo en torno a los mandamientos. La moral no cambia tampoco, ¿no? Así que... Pero bueno, padre, lastimosamente... Se nos fue el tiempo. El tiempo es nuestro peor enemigo y nuestra gente que nos ve son nuestros mejores amigos. Y el Padre Pío también es un gran aliado. El Padre Pío, recuerdo que es un gran aliado del canal Heraldos del Evangelio de Salvador. Sí, claro que sí. Pues él nos ha ayudado a alcanzar grandes metas y nos ayudará. Aquí le ponemos al Padre Pío ese compromiso hasta fin de año, de llegar al millón. Al millón, Padre Pío. Padre Pío. Viene un trecho que me pareció interesante resaltar para recordar. El día 22, creo que fue, él celebraba el jubileo, 50 años, y ahí cuando se presentó no tenía los estigmas. Se recuerda, ya lo hemos comentado en otro podcast. Pero él
se dormía, casi tuvo ese desmayo, y después salió, y él ese día confesó hombres. El día antes de la muerte también atendió confesión de Qué hombres. impresionante. Y después cuando dicen la frase, una frase muy interesante del guardián de esos, la ventana de la celda del Padre Pío se cerró definitivamente para siempre, en donde él saludaba, se con el Padre, encerrando tras de sí el recuerdo de un hombre al que todos los que se le acercaron habían aprendido a llamar Padre. Qué bonito. Para relacionar Padre en el confesionario. O sea, era estricto, era firme, pero era un padre. Era un padre a la espera de ese hijo pródigo. Claro que sí, a la espera del hijo pródigo, exactamente. Que venía de comer la comida de los que cerdos. Sufría por el penitente. Y esperaba, como el padre, a su hijo pródigo todas las tardes ahí en la puerta del confesionario que llegara. Exactamente. ¿No? Padre, que esto quede como como un homenaje al Padre Pío también, claro, un agradecimiento a él por su santidad, por su buen ejemplo, por sus confesiones, y que él sea también, como decíamos, nuestro aliado, especialmente en la confesión, ¿no? Que él nos incentive a todos, a nosotros y a todos los que nos están viendo. Hacer buenas confesiones. A los que vean estos videos. Y muchas. Que nos zarandee también a todos los que necesitamos. Claro que sí. Y que así como lo hacía en vida también, que él como que nos asuma como una especie de hijos, ovejas descarriadas, hijos espirituales que necesitan del apoyo de él. Y bueno, claro, él ahora estando en el cielo, pues mucho más nos puede ayudar. Así que bueno, Padre, muchas gracias por haber estado. Por favor, un gusto. Hermano Juan Andrés también. Y bueno, volveremos a San Giovanni Rotondo en algún momento, Padre, ¿no? Damos una bendición. Por favor, claro que sí. Bendice, Señor, a todos estos hijos tuyos, aquí con la imagencita del Padre Pío, especialmente en estos días que estamos aún en la novena. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, vuestra familia, vuestras necesidades, vuestros corazones y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas Padre gracias. Pío, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Salve María. Salve María.